Hoy en Sobrevivientes. Me senté ahí un rato esperándolo. No llegó la persona. Me paré y salí a caminar porque sentía voces en mi cabeza. Okay. Sentía, al principio sentía una sola voz, la que me decía que lo matara. Y luego vino como otra voz diciéndome que no lo haga, que no lo hiciera, que vaya a una iglesia. Y dos voces. Pensé en ese momento que yo me estaba volviendo loco. Hola gente bella, ¿qué tal? Hoy tenemos al hermano John de Jesús. Hermano John, bienvenido. Muchas gracias. Estoy agradecido, que valga la redundancia, de estar aquí compartiendo con ustedes y con cada uno de los que puedan ver este video. Yo sé que será de bendición para cada uno de nosotros y también de ellos. Sí, yo sé que sí, hermano John. Esto va a ser un mensaje para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles en su vida. De inmediato queremos saber la historia del hermano John. ¿Cómo ha sido la historia del hermano John cuando estuvo en el bajo mundo? Cuéntanos un poquito sobre eso, hermano John. Bueno, mi vida ha sido un poco complicada. O fue un poco complicada. Lo primero que quiero decirte es, yo soy de La Cuchilla. La Cuchilla, eso es un campo pequeño que pertenece a Villa Altagracia. Ok, ya. Ahí nací, me crié. Luego que tenía 15 años, arranqué para acá, para Santo Domingo, a trabajar colmado. Okay. Entonces allí conocí amigos de ese barrio donde me tocó trabajar, los Trinitarios, por las Charles de Gaulle, por el 9. La zona oriental. Exacto, la zona oriental. Y allí conocí amigos y me involucré en lo que es el mundo, la delincuencia. Conocí allí también las drogas. Estuve por muchos años bajo esa vida. Ok, y estamos hablando la edad que te iniciaste a este flagelo que es la delincuencia. A los 15 años. Ok, 15 ya. años. Ok, y entonces, ¿y cómo fue el inicio de tu vida especialmente? Cuéntanos un poquito sobre ese asunto de las drogas. Bueno, a los 15 años, como te dije, inicié mi vida delictiva, podría decirse. No te voy a decir que fui el delincuente más grande de República Dominicana, pero sí estuve involucrado en muchas cosas feas. Yo recuerdo que mi vida era totalmente desorganizada. En el alcohol conocí muchas mujeres también. Una vida totalmente desorganizada, una vida difícil también, porque muchas veces bajo los efectos de las drogas pensé que lo estaba haciendo bien, pensé que eso era lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Y déjame decirte que aún yo estando en esa situación, me sentía dentro de mí que había un vacío. Una incomodidad. Exacto. Yo creía que con eso me iba a sentir satisfecho, completo, pero no era así. Había algo que me hacía falta. Ok. Y ¿quién fue que te guió especialmente a ese camino de las drogas? O sea, ¿fue alguien que te motivó a ese asunto o fue que tú lo hiciste por tu propia cuenta? Bueno, mira, no es bueno, no le voy a echar la culpa a nadie ahora, pero yo hice el segundo de bachiller a los 15 años. Okay. Y hubo un amigo que en las vacaciones me invitó, me dijo, vámonos para Santo Domingo para que trabaje conmigo. Y yo hablé en mi casa. Mamá me dijo, recuerdo como ahora, me dijo, no, habla con tu papá. Padre estaba trabajando y yo no esperé que él regresara porque yo sabía que él me iba a decir que no. Y vine a escondida de él para acá, para la ciudad. Allí recuerdo que conocí muchas personas de ese mundo. Las personas que iban allá al negocio a comprar, los fines de semana mayormente se reunía un tigueraje muy fuerte. La misma persona con la que yo trabajaba también pertenecía a ese mundo. Luego fue que yo me di cuenta y de una u otra manera me vi involucrado
en ese estilo de vida. Ahí fue que yo inicié en esos caminos, podríamos llamarlo, en esa vida delictiva. Allí inició en lo trinitario de la Charles de Gaulle. Ok, pero tú cuando viniste aquí a la ciudad, no viniste con la intención de bregar con lo que tenía que ver en la sustancia, sino tú viniste a trabajar otras cosas. Sí, yo vine a trabajar en un colmado. Vine por las vacaciones a trabajar en un colmado. Y déjame decirte que después de ese colmado, yo no volví a la escuela. Volví a recibir un examen. Y yo recuerdo que la maestra, que yo fui al otro día, tocaba miércoles, yo fui jueves, por ejemplo. Y entonces cuando voy al liceo, le digo a la maestra que no pude venir porque yo estaba enfermo. La maestra me vio y sabía que yo estaba mintiendo. Okay. Entonces ella me dijo, enséñeme un certificado médico para confirmar que usted verdaderamente estaba enfermo. O algo que me indique que yo pueda sentirme segura de que usted no pudo venir porque estaba enfermo verdaderamente. Y yo, 15 años, imagínate, en esa etapa que uno está, no quise justificar más, me marché y más nunca volví a la escuela. Quiero que nos hable un poquito sobre la parte de ya cuando te decidiste por completo dedicarte a las sustancias ilícitas. Bueno, como te dije, en ese trabajo, allí me involucré. Bueno, luego, después de eso, duré unos meses, volví a mi comunidad, allá a Villa Altagracia. Entonces allí me dediqué a la venta. Abiertamente. Abiertamente. Al principio lo hacía de una manera discreta, pero habían personas que como que se la llevaban. Y fue pasando el tiempo, fui sonando. Hay que en los campos eso es algo grande para las personas. Fui sonando. ¿A qué te refieres cuando habla de que fuiste sonando? O sea, dándote a conocer, te conocían ya. Exacto. Sabían en realidad que tú, el John, se estaba dedicando especialmente a eso. Exactamente, ya las personas decían, yo escuchaba los comentarios y muchas personas, familiares y amigos me llamaban, me jalaban y me decían, mira, está pasando esto y esto, yo me enteré de esto, que tú estás haciendo esto, y es verdad que tú te estás haciendo esto y aquello. Y yo no le hacía caso a los consejos ni a nadie, yo simplemente me dediqué a eso y cada día fui, así como uno va sonando, uno que se van escuchando los rumores, los comentarios de lo que uno va haciendo, uno se va calentando también, porque así como lo escuchan familiares tuyos, personas que te quieren, las autoridades también. Exactamente, también los escuchan las autoridades. Y llegó un momento donde se tiraron allá, se tiró allá la policía, la DNCD, y buscaron unas cuantas personas. Y en el lugar donde yo me crié, específicamente es el Aguacero, le dicen el Aguacero. Okay. Entonces allí también se tiraron a un billar que yo frecuentaba y era que yo más paraba, y era que yo siempre estaba. Y después que yo me enteré, porque yo había salido para acá, para Santo Domingo, eso fue un viernes, yo había venido a comprar la sustancia para ir y venderla los fines de semana, es que más eso se consume. O sea, perdón, que tú venías acá, ¿a qué era que tú te suplías? Exacto. Okay. Yo venía aquí a Santo Domingo, a un barrio que me voy a reservar el nombre. Sí. No. Y me suplía, me compraba. Entonces iba allá para entonces negociarla allá. Y recuerdo que cuando yo llegué, me dieron la noticia, mira, aquí estaba la DNCD, se llevaron a fulano, personas que yo conocía que se dedicaban a lo mismo. Y recuerdo que se llevaron a un amiguito mío y me dijeron, me jaló el dueño del billar, me jaló otro dueño de otro negocio más para adelante, hablaron conmigo y me dijeron, mira, te estaban buscando a ti. Yo le dije, pero ¿por qué? ¿Y quién soy yo? Dijo, tú sabes, te estaban buscando a ti. Y que no te hagas. Exacto, pasó esto, aquello, esto y esto. Y ya tú sabes, si tú quieres, estate tranquilo, porque tú estás caliente, estás sonando. De hecho, otra persona también
amigo de mi madre, había hablado conmigo también, y un amigo que yo tengo, él y yo prácticamente éramos socios, y nos habló y nos dijo que nosotros estábamos sonando. Él tiene un hijo que pertenecía a esa institución de NSD, ella en Villa Altagracia. Entonces le había dicho, habían hablado, y usted conoce a fulano y fulano de tal sitio. Sí, yo voy a hablar con ellos. Y entonces la persona me dijo que fue con el amigo y el nombre mío también. Así que yo estaba caliente, podemos decir, en el lugar. ¿Ya te estaban buscando? ¿Era ella? Sí, me estaban buscando porque es que es un campo. O sea, un campo pequeño, me imagino que en Villa Altagracia no es un campo grande. Y es la cuchilla de Villa Altagracia, que no es tan grande. Entonces, cualquiera que se dedica a esa actividad, no solamente en un campo, donde quiera, se van a escuchar los comentarios, va a sonar y se va a calentar, claro, con la justicia. Y así estaba yo. Claro. Y John, ¿y cómo trascendió eso en tu vida, en ese campo, lo que tiene que ver con lo que es las sustancias ilícitas? O sea, en las ventas. Me imagino que también consumiste ese asunto también. Sí. Me imagino. O sea, ¿cómo trascendió eso en tu vida? Háblanos un poquito sobre eso. Bueno, yo, a pesar de que yo vendía, me dedicaba a eso, también consumía. Y entonces allí fue donde las cosas se complicaron en mi vida. Había noches que yo amanecía, unos amigos, un coro, amanecíamos sin dormir, imagínate, amanecíamos como popularmente se dice, pito a pito. Ok. Y bajo esos efectos, Leo, uno dice muchas cosas de la cual hoy en día uno se arrepiente. Pero en esa etapa no escuchaba a nadie. Varios consejos, mi hermano, mi padre, mi madre me aconsejaba, mi madre siempre oraba, nunca se cansó de orar por mí. Mis hermanos no apoyaban eso, siempre me decían también, pero yo no le hacía caso a ninguno de ellos. Yo continuaba en esa vida, porque yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Y no que pensaba que lo estaba haciendo bien, yo sabía que eso no era bien. Sí, pero cuando uno está bajo el efecto de ese asunto, no entiende. Para él todo está marchando bien, todo está bien. Exactamente. Aunque verdaderamente no está funcionando. Así es. Detrás bastidores, cuando estábamos fuera de cámara, tú me estuviste explicando que hubo un momento que tú tenías una mercancía y que se te desapareció, y entonces tú fuiste en busca de alguien que tú tenías un problema. Explícanos un poquito sobre esto. Sí. Yo había venido aquí a Santo Domingo, me había surtido. Ok. Y guardé esa mercancía porque en la calle el que se dedica a eso nunca anda con eso encima. Es difícil. Y siempre hay un lugar donde la persona lo guarda. Yo lo guardaba en un lugar específico, en lugares diferentes. Lo hacía en lugares diferentes. Y yo recuerdo que ese día lo guardé en un lugar. Cuando volví no estaba ahí. Yo me incomodé, me puse de una manera que hoy yo reconozco que fue el enemigo que me utilizó, me estaba utilizando, y ese día me utilizó, quería que yo fracasara ese día. Y había tenido una discusión con una persona hacía como un mes aproximadamente atrás. Inmediatamente la mente me giró en torno a esa persona. Vulgarmente, escúchame la expresión, me dio para esa persona, me dio para él. Y yo recuerdo. A pleitear con él. Exacto, me enganché un cuchillo que tenía en la casa y salí a buscarlo. Fui a su negocio. Algo extraño, nunca a esa hora, porque yo calculé todo, nunca a esa hora él cerraba su negocio. A esa hora él siempre estaba abierto. Y cuando fui, estaba cerrado el negocio. Me senté, de hecho. O sea, tú te puedes imaginar si yo tenía deseo de ejecutar. Me senté ahí un rato, esperándolo. No llegó la persona. Me paré y salí a caminar porque sentía voces en mi cabeza. Okay. Sentía, al principio sentía una sola voz, la que me decía que lo matara. Y luego vino como otra voz diciéndome que no lo haga, que no lo hiciera.
que vaya a una iglesia y dos voces. Pensé en ese momento que yo me estaba volviendo loco. Literal, pensé, Dios mío, pero esto nunca me había pasado. Y voces, y miro para todos lados y nada. Una voz me dice una cosa, pero la otra me dice otra. Entonces salí a caminar, pasé por mi casa, ni siquiera miré para allá, seguí derecho, fui donde una prima hermana mía, que ella... Me dijiste que cristiana. Es cristiana pentecostal, nos llevábamos muy bien, gracias a Dios. Y cuando llegué a su casa, ella estaba con una hermana de su iglesia. Saludé, inmediatamente la hermana me dijo, John, yo me hice una revelación contigo, mira, me soñé que te habían matado. Me lo dijo así, a quemarropa. Y yo recuerdo que yo ni siquiera le hice mucho caso a lo que ella cuando me confiesa de la revelación, como ella me expresó que había tenido conmigo. Fue así. Simplemente yo me dirigí a la prima mía y traté de esa carga que yo tenía en los hombros, esas voces. Yo sentía que el mundo se me estaba yendo encima. Y entonces allí hablo con mi prima. Mi prima mía me aconseja, me dice que vaya a la iglesia, que me arrepienta. Y yo le escuché, pero luego de ahí me paré y me fui. Yo sentía que la carga no estaba, que estaba todavía en mis hombros. No me sentí, te soy sincero, no me sentí como que había cambiado nada. Me fui a caminar y no sabía para dónde iba. El Espíritu Santo me sacó a la calle principal y seguí caminando y en mi mente ponía una persona que hay allá, que hoy en día somos muy buenos amigos y hermanos. Su nombre es Santos Pérez. Mejor conocido como Guibe, así lo conoce todo el mundo, que fue una persona como yo y quizás peor en el mundo. Y entonces Dios como que hizo esa conexión, porque anteriormente él y yo en la calle no habíamos tenido ningún tipo de contacto, no hacíamos coro ni nada por el estilo. Y fui, donde esa persona, antes de yo llegar a su casa, porque no sabía específicamente dónde vivía, el lugar sí, el sector, pero no sabía de su casa. Y me devuelvo. Yo me dije a mí mismo, pero ¿y para dónde voy yo? Pues yo estoy loco, yo nunca he hecho coro con ese hombre. Y cuando me devuelvo, que me volteo, sentí una fuerza pero fuerte, me agarró y me volvió a dar la vuelta. Entonces seguí caminando. Cuando llego a su casa, yo pregunté, claro, en el camino, llego a su casa. Él estaba en la azotea, en el plato de su casa, estudiando la Biblia. Cuando yo llegué, le dije, mi hermano Guibe, y él me dijo, mi hermano John, como que no conocíamos. Que se conocían ya de mucho tiempo. Y entonces él baja inmediatamente, antes de yo expresarle cualquier palabra, me dijo, wow, siento una presencia desde que tú llegaste. Pero bueno, me dio un abrazo, me dice, pero gloria a Dios, siéntate mi hermano, cuéntame, dime, ¿qué es de tu vida? Y yo comencé a hablar con él y él me dijo una palabra, Leo, que no se me ha olvidado y no creo que se me olvide. Él me dijo, ¿qué tú haces que yo no hacía? Me hizo esa pregunta y cuando comenzó a hablar, yo sentía la voz de Dios hablando conmigo. Cuando me paré de ahí, ahí sí me sentí sin ese yugo, sin esa carga que yo tenía. Sentiste en los hombros, que se te cayó un peso. Esas voces, exacto, me sentí bien, me sentí tranquilo, confortado. Sentí como que había sido el mismo Dios que había hablado conmigo. Quizá no, Dios lo utilizó a él como instrumento para hablar a mi vida. Él me invitó a la iglesia, mira, donde yo me congrego en tal lugar. Los cultos son domingo, de 7:45 a 9, miércoles y jueves por igual, y el sábado de 9 a 12 de la mañana. Y el miércoles, déjame decirte, el primero que llegó a la iglesia fui yo. Yo estuve sentado ahí. El Espíritu Santo continuó trabajando conmigo. Yo estuve sentado hasta que llegó el diácono y después llegaron los hermanos. Ok. Y John, ¿y cómo ha sido ese cambio después que tú decidiste buscar del Señor? O sea, quiero que tú nos hables un poquito sobre eso. A pesar de que tú andabas en este mundo tan bajo, así como tú estuviste explicando, ¿qué te motivó a tomar la decisión de buscar de Dios? Fue un llamado de Dios directamente. Muchas personas tienen el privilegio de que es el mismo Dios. Todos somos llamados, pero hay llamados diferentes. Especiales. Exacto.
Hay diferentes llamados y yo creo que el mío fue un llamado especial porque no conocí al Señor Jesucristo a través de un mensaje de alguien que estaba predicando, no lo conocí a través de un tratado, lo conocí a través de, como te conté, el Espíritu Santo interactuando conmigo, me llevó hacia esa persona y me fue guiando hasta que yo caí en su iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Mi vida, me dice mi vida, luego de conocer a Cristo, Leo ha dado un cambio extraordinario. Yo creo que lo mejor, lo más maravilloso que puede pasarle a un ser humano es conocer a Jesús. Muchas veces escuchamos personas que hablan bonito y quizás, como yo en esos tiempos pensaba, eso es teoría, eso es tan loco y no le paraba a nada. Pero hoy en día yo me doy cuenta que es la experiencia más maravillosa que puede pasarle a un ser humano, conocer a Dios, y más cuando tú vives lo que yo estaba viviendo. Yo salía con unos amigos para Jaina, hasta para acá, para Santo Domingo en la madrugada, y amanecía en la calle en un motor y haciendo cosas, iba a lugares de madrugada peligrosos, y el mismo Dios yo creo que me guardó para el plan que Él quería para mí. Y yo creo que así como Dios hizo conmigo, puede hacer con muchas personas así que hoy es posible que estén viendo este video. Sí. El cambio, como te digo, ha sido extraordinario. Sí, me imagino, escúchame, hermano John, me imagino que, escúchame que te interrumpa, no hay problema. Pero me imagino que el enemigo no se ha quedado quieto, o sea, no se quedó quieto cuando tú tomaste la decisión, porque todo no ha sido color de rosa. Muchas veces cuando nosotros aceptamos a Cristo como usador personal, el enemigo no se queda quieto. Y más especialmente en el caso tuyo, o sea, la vida que tú viviste. El enemigo dijo, bueno, este hombre se me está yendo, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Lo voy a atrapar, voy a buscar una manera de que él no se vaya. Ahí que yo quiero que tú nos hables un poquito sobre esto. ¿Qué intentó hacer el enemigo inmediatamente que tú tomaste la decisión por buscar del Señor? Y así mismo es, no se queda tranquilo. Yo recuerdo que a través de mujeres, novias o mujeres que yo estuve, trató de hacerme caer. Yo recuerdo que hubo una joven que yo venía de la iglesia, y la joven me llamó y yo subí los escalones y llegué hasta la puerta, y me estaba llamando que entre, pero estaba en una ropa íntima, prácticamente desnuda, casi mente. Y Dios me dio la fortaleza de yo poderme retirar. Yo le dije, no, hablamos mañana o hablamos otro día mejor. Y me fui inmediatamente, me fui rápido, no me esperé a que me dijera no, pero simplemente salí, le dije que hablábamos al otro día y me fui. Pero también con algo más fuerte que son las drogas. Yo recuerdo que amigos hicieron lo que antes hacíamos, que consumíamos, lo hicieron delante de mí. Y déjame decirte que aún el mal olor me molesta. Te repugna eso. Después de yo tener el encuentro personal con Cristo, me repugna, me siento un poco incómodo, como que me siento algo en el estómago cuando puedo percibir que se está haciendo eso cerca de mí o en el entorno donde yo llegue o donde yo estoy. Es el Señor obrando, Dios obrando en el corazón y en la vida de la persona. Poderoso. Detrás bastidores, me dijiste que el enemigo no se quedó quieto porque que las drogas se te habían desaparecido, pero de un momento a otro, ¡fua!, aparecen. Explícanos sobre esto. Así es. Yo te dije ahorita que se me había perdido una sustancia y eso fue lo que hizo que yo me incomodara, explotara y saliera a lo que ya te mencioné, a salir a buscar a la persona con la cual yo tenía problemas. Y yo recuerdo que una mañana me levanto, ese día me quedé dormido un largo tiempo, creo que había amanecido en la calle la noche anterior,
y me levanté, no recuerdo, 10, 9, 11 de la mañana, no recuerdo la hora, pero cuando me levanto encuentro la sustancia ahí donde yo puse el pie izquierdo. Que no aparecía. Exacto, ahí estaba la sustancia, no totalmente afuera, sino como a orillas de la cama, pero que fue de una manera que fue el enemigo, esa tentación. Y yo recuerdo que yo la tomé y la boté. Dios me dio la fortaleza de yo poder botarla, porque no iba tampoco a dársela a una persona. Simplemente la boté. Y yo recuerdo también que en el cambio extraordinario que te mencioné, muchos de los jóvenes que estudiaron conmigo desde pequeño, que algunos de ellos se me acercaban porque éramos amigos desde pequeño. Y yo recuerdo que un familiar lo llegué a ver con mis propios ojos, pero me hacía el loco. Le llamaba, le hacía señas por detrás de mí y le decía que no se juntaran conmigo, le decían. Te veían como una mala influencia. Exactamente, se podía tirar la policía e involucrarlo a ellos en lo que ellos no estaban. Eso era lo que los familiares le decían. Y viví el rechazo de las personas, aunque en ese momento dije que no le paraba, pero en el corazón sentía que las personas, la mayoría me rechazaban, porque en esa vida solamente te quieren y quieren estar contigo, tu familia. Ok, ¿qué ha sido tu vida después de haber tomado la decisión de servir a Dios? O sea, un balance, ¿cómo fue antes y cómo es ahora? Ha sido una gran bendición para mí. Y yo creo que no solo para mí, sino para también los que me rodean. Antes yo no pude tener un hogar estable. Yo tengo 3 hijos, tengo 2 que los tuve antes de conocer a Cristo. Y el más pequeño, en un hogar que Dios me ha dado, un hogar maravilloso. Tengo mi esposa, le llaman Elizabeth Jesús Belén, y tengo un niño. Y eso ha sido de los beneficios y de las grandes bendiciones que Dios me ha dado luego de yo conocer a Jesús. Un hogar maravilloso. Y que el Señor limpia y al quitar cosas, el Señor da otras. Así otras es. Que le sirven de bendición para las personas. Así es. Se continúa. Y muchos de los jóvenes que en aquel tiempo me rechazaban, que quizás ellos querían estar ahí, pero por motivo de cuidar su imagen, los familiares se retiraban. Muchos de esos jóvenes hoy en día me piden consejos. He estado con algunos jóvenes que me han pedido una opinión o un consejo, valga la redundancia, en situaciones que ellos han tenido que enfrentar. Y yo, para la gloria de Dios y el Espíritu Santo dándome el conocimiento, he podido aportar en esos consejos. Y la persona, no quiero que termine la entrevista. No, llegará ese momento, en el cual tú le vas a dar un mensaje a la persona. Okay. Y la persona con la que yo te dije que tenía el problema, que fui a buscar, yo recuerdo que yo volví donde esa persona, me senté con esa persona, hablé con ella y le pedí perdón, al igual que como hice con muchas personas con las cuales yo tenía problemas. Y yo recuerdo que esa persona me invitó, yo fui a su casa y me dijo, pasa. Y yo me sentía como un poquito tímido, porque una persona que le había quizá causado tantos males a otro. Entonces me dijo, pasa, ven. Y esa persona estaban reunidos en un aposento. Y yo recuerdo que me dijo que pase para el aposento. Y me dijo, siéntate. Y cuando yo miro a los lados no había silla. Y me dice, siéntate. Y tocó así la cama, que me sentara en la cama. A mí se me aguaron los ojos, como que me compulgí un poco al ver lo maravilloso y grande que es el poder de Dios, cómo puede transformar la vida de un individuo. Así es, así es. Ya en los minutos que nos quedan, hermano John, yo quiero que tú le hables a esas personas que están pasando por momentos difíciles en su vida, que ahora mismo están inmersos en lo que es algún vicio, no solamente de drogas, sino también del alcohol, del tabaco. Las personas están pasando por momentos difíciles. Yo quiero que te aproveche la oportunidad ahora, le mando un mensaje a esas personas.
Yo le digo a todos aquellos jóvenes, adultos, cualquier persona que esté pasando por esos momentos que también yo pasé, yo lo viví por muchos años, que recuerden que Cristo vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Cristo vino a morir por ti. Y Cristo en la cruz del Calvario murió con los brazos abiertos. Y aún permanece con los brazos abiertos, esperando que tú decidas. Es una decisión que Cristo quiere. Tú decides apartarte. Con tus fuerzas tú no vas a poder. Por ti solo no vas a poder. Pero si le dice a Cristo, ayúdame, inmediatamente Él irá a rescatarte, ayudarte. Él irá a tu auxilio. Dile a Cristo hoy que te ayudes a dejar esos vicios, ya sean de droga, el alcohol, pornografía, cualquier vicio que tú sabes que quizás estás luchando, hace mucho tiempo que estás luchando y no has podido. Entrégalo en la mano de Cristo. Dile: Jesús, cierra los ojos, mira hacia el cielo y dile: Jesús, ayúdame, porque yo con mis propias fuerzas no puedo. Y déjame decirte algo. Aquí hay muchas instituciones en este país muy buenas que controlan la adicción a las drogas. La controlan. Pero déjame decirte, yo te puedo decir con toda seguridad, y aquí un testimonio vivo para la gloria de Dios, de que Jesucristo la quita. Amén. Muchas gracias, hermano John, por compartir tu historia con cada uno de nosotros. Ha sido una historia muy difícil, pero a la vez también muy feliz, porque Dios restauró tu vida. Gracias. Hermano, ¿qué te puedo decir? Que continúa hacia adelante. El Señor ha iniciado una historia contigo en tu vida. Tú estás ahí para contarles a otros lo que el Señor ha hecho contigo. Te motivamos a que continúes hacia adelante. Dios pueda bendecir tu hogar, tu familia, pueda bendecir a ti, que puedas seguir hacia adelante. Por más cosas que veas, no des un paso atrás, ni siquiera para echar un impulso. Gracias, hermano, por sacar tiempo, para sacar un tiempo para compartir con nosotros de tu trabajo, para venir aquí y contar tu historia. Gracias a ti por hacerme la invitación a esta plataforma que ha sido y será de bendición para muchas personas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias le damos a cada uno de ustedes también por compartir con nosotros en este día, esperando que esta historia pueda llegar a tu corazón, que tú puedas entender que Jesús te ama, que Él puede hacer grandes cosas en tu vida. Comparte esta entrevista con otras personas, dale like, y si todavía no te has suscrito, es el momento que lo puedas hacer. Comenta para que así nos puedas ayudar, para que este espacio, esta plataforma pueda continuar hacia adelante. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos en una próxima entrega. Que la paz de Dios sea contigo y tu familia. Gracias, hermano John, por estar con nosotros. Gracias a ti.